Buenos días. Como les comentaba el viernes, vamos a estar hablando sobre, ahora sí, campos magnéticos como tal. Si recuerdan, cuando estábamos hablando de fuerzas, decíamos que existían dos tipos de fuerzas. Las fuerzas por contacto y las fuerzas a distancia. Hablamos ya mucho sobre estas, las leyes de Newton, cómo afectan, por qué se inicia el movimiento, por qué se detiene el movimiento, por qué suceden las deformaciones. Todo eso ya lo vimos cuando hablamos de fuerzas por contacto. Sin embargo, dijimos que existían dos fuerzas a distancia, principalmente dos, aunque hay más. Una es la gravedad, de la que también ya estuvimos hablando bastante, y la otra es lo que vamos a ver, que es justamente el electromagnetismo. Magnetismo. El electromagnetismo se presenta o lo podemos visualizar de cierta forma, aunque no lo podemos ver, por medio del campo magnético. Por ejemplo, la Tierra tiene un campo magnético. Cualquier cosa que genere dos polos, un polo positivo y un polo negativo, va a generar un campo magnético a su alrededor. Ese campo magnético va a variar en fuerza, pero si a fin de cuentas va a ser un campo magnético. Entonces, siempre que tengamos un polo positivo y un polo negativo, se van a generar campos magnéticos. Normalmente, la fuerza o la representación de las fuerzas se hace por medio de líneas, en donde normalmente aquí usamos flechas. Podemos empezar con flechas más chiquitas aquí adentro, y a medida que nos vamos alejando, las flechas llega un momento en el que ya no se ven. O sea, dependiendo de qué tan fuerte sea un campo magnético, vamos a tener así dos fuerzas. Normalmente entra o sale del lado positivo y entra al lado negativo. Así se mueven las fuerzas. Justamente ahí en su libro, en la página 193, viene la figura 3.12, en donde viene cómo pueden interaccionar estas fuerzas si unimos dos imanes. O sea, esta es la representación de un imán solito, cómo se va moviendo así las fuerzas. Pero, ¿qué pasa si acercamos otro lado positivo a este negativo? Bueno, ahí viene en sus libros lo que sucede. E igual, ¿qué pasa si acercamos por el contrario un lado negativo a otro negativo? Y ahí viene en sus libros lo que sucede. Como les decía, la Tierra cuenta con un campo magnético. Bueno, antes de continuar, mejor ya les digo de una vez la tarea, qué es lo que van a hacer. Y es justamente, tiene que ver con con la figura 3.12. Hay que copiarla en sus cuadernos bonito. Espero que eso les ayude a ver cómo es que se mueven los campos eléctricos, los campos magnéticos. Y por qué. O sea, si se fijan en las líneas van a entender por qué cuando acercamos dos imanes con la misma carga sentimos que nos está deteniendo una fuerza. Y viene representado con líneas. E igual, porque cuando unimos dos diferentes, sí se unen completamente y hasta ejercen cierta atracción entre ellos. Y también viene representado con líneas ahí en la figura 3.12. Entonces, por favor, quiero que la copien para que entiendan un poquito mejor cómo es que funcionan esos campos magnéticos en los imanes. Aunque también tenemos esos mismos campos magnéticos en una bobina eléctrica, o ahorita vamos a empezar a hablar justamente de la Tierra. Entonces vamos a empezar a hablar
del campo magnético de la Tierra. La Tierra, por su tamaño y por las características que tiene en su forma, porque ya hemos visto, no es un círculo perfecto, sino que está un poquito achatado en los polos y extendido, ay, qué feo me quedó, y extendido, o sea, está muy exagerado, ¿no? Pero así se ve más o menos, pues está más achatado en los polos y más alargado en el ecuador. Entonces, por esa misma forma que tiene y por el hecho de que se la pasa girando toda la vida, es que se genera un campo magnético. Si no se estuviera moviendo, no se generaría ese campo magnético. ¿Qué función tiene el campo magnético en... Bueno, antes de empezar con eso. La primera vez que se intuyó o se observó que la Tierra podía tener un campo magnético, y eso ya me lo dijeron muchos de ustedes en su ensayo, fue por medio de la brújula, un invento chino. Entonces, a la hora de que genera ese campo magnético, la Tierra genera un polo norte y un polo sur. O sea, uno positivo y uno negativo. Y es por lo que funciona la brújula, porque va a apuntar hacia el norte. Sin embargo, aunque adentro de la Tierra nos sirva para eso, para la navegación, un poquito para la orientación de los animales cuando viajan, no sé, ¿cómo se dice? Migran. Realmente la Tierra tiene una función muy importante a la hora de hablar del espacio, y es que nos protege. La Tierra, con ese campo magnético, se genera como una especie de protección alrededor de la Tierra que no permite, primero, que lleguen los rayos del sol tan fuertes, los rayos ultravioleta. Después, nos protege también de los meteoritos, por ejemplo. Puede hacer, ese mismo campo que tenemos alrededor, puede hacer que un meteorito se desvíe en último momento cuando vaya a llegar a la Tierra. Es por este campo magnético que se generan, por ejemplo, las auroras boreales, por la descomposición electromagnética de pequeñas partículas espaciales, por así decirlo. Básicamente, básicamente eso es lo que les quería decir acerca del campo magnético de la Tierra. Sin embargo, hay una cosa importante también, y es que el polo magnético no... O sea, el norte magnético como tal no está perfectamente alineado con el polo físico. Tenemos una desviación pequeña de unos cuantos grados. O sea, si lo vemos así, un mapa lo veríamos así. Aquí está el norte y aquí está el sur. Sin embargo, el campo magnético no es exactamente así. Está un poquito inclinado y entonces quedaría de esta forma, en donde el norte está acá y el sur acá. Más o menos, si quisiéramos caminar del norte exacto físico hacia el norte magnético exacto, tendríamos que caminar unos 1600 kilómetros. Que parece mucho, muchísimo, pero cuando hablamos del tamaño tan grande que tiene la Tierra, es poquito, bastante poquito. Y pues creo que hasta ahí le podemos dejar. Ya les dije la tarea, por favor, y nos vemos el miércoles.